Hoy todo se mide por resultados, o sea, lo que está bien, lo que está mal, si generás, si no generás, si ganás, si perdés, si funcionás o no, en definitiva. Esto lo charlé el otro día con unos amigos y me pareció interesante comentarlo en un video de episodio, así que los invito a escuchar el episodio 6, esta vez sí, de Saber y Hacer, donde vamos a hablar de esto, de básicamente, desde mi punto de vista, qué es el resultado. Vamos primero al concepto en sí de resultado como tal, desde lo que yo analicé o desde lo que yo considero que es el resultado, sin entrar en la epistemología real de la palabra como tal, sino en un concepto que yo fui desarrollando. ¿Qué es el resultado? Desarrollémoslo y pensémoslo como una acción, una acción que se terminó mal, bien o regular. O sea, la acción se ejecuta y se termina mal, bien o regular. Cuando termina, lo podemos evaluar de esa manera. Entonces, si por ejemplo una persona que venía realizando una acción, ejecutándola, un ejecutor ejecutaba una acción y la ejecutaba y cuando terminaba, la ejecutaba bien, es decir, buenos resultados, sería como un entre paréntesis, buenos resultados, pasa a empezar a terminarla mal de un mes para el otro. Vos tenías un vendedor que cerraba ventas. Al otro mes empezó a no cerró muchas ventas, después el otro mes no cerró muchas otras ventas, después el otro mes no cerró muchas otras ventas. Es decir, empezó a ejecutar mal o empezó a terminar mal las acciones, es decir, entre paréntesis, nuevamente, malos resultados. ¿Cómo lo valoramos? ¿Es es un mal resultado el vendedor en sí, digamos, englobado? ¿Es un mal vendedor? ¿Es un buen vendedor porque tenía buenos resultados y ya tiene malos resultados? ¿O terminaba bien las acciones y ahora la está terminando mal, regular, no tan bien como antes? Sin entrar en contextos ni en explicaciones reales. Les estoy diciendo lo que yo considero que, para mí, estoy desarrollándoles la idea de resultado. Esta pregunta no la puedo responder ahora. ¿Me explico? O sea, es una pregunta que, si esta persona es mala o no sé, mal ejecutor o buen ejecutor, no lo vamos a responder ahora. Vamos a responderlo después. Pero vayamos un poco más, adentrémonos en el concepto de acción. ¿Qué es una acción? ¿Qué es ejecutar una acción? Una acción es hacer. Llamémoslo como un hacer corporal, ya sea físico o mental, digamos, como un esfuerzo que nos lleva un tiempo y esto también, ¿no? Un esfuerzo, o sea, va más allá del terminar la acción como tal, sino que va a un desarrollo. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de tiempo y hablamos de desarrollo, podemos decir que una acción es un proceso que se termina. Entonces, vamos para atrás, pasitos para atrás. ¿Qué es un resultado? Habíamos dicho que es una acción que se ejecuta y se termina bien, mal o regular. ¿Qué es una acción? Un proceso. Entonces, ¿de qué depende un resultado? De un proceso que se termina. Entonces, volvamos a esta pregunta que habíamos hecho recién, de la persona que
hacía bien y después empezó a hacer mal, ¿no? ¿Cómo lo podemos valorar? Vos sos dueño de una empresa y tenés que valorar a alguien que trabajaba bien y ahora está trabajando mal, en base a resultados, porque vamos a ser realistas. Yo no soy ningún necio, yo no vengo a decir acá, porque a mis amigos les decía lo mismo, yo no vengo a decir acá que los resultados no existen. Yo lo que vengo a decir es que está mal medir todo en base a resultados. Más cuando estamos hablando de personas, porque una cosa es si medimos el resultado de una moneda en el aire, porque estamos hablando de algo más efímero, más azaroso y que tampoco tiene una emocionalidad, porque los resultados dependen de otros factores también. Los factores externos, el liderazgo, o sea, una misma persona no va a rendir de la misma manera si el jefe es un jefe, eh, digamos, más persuasivo, más líder, más carismático, que si el jefe es un jefe más opresor, más dictatorial. Quizá una persona rinde con el jefe dictatorial porque le viene bien ese tipo de jefe para su forma de ser, y otras personas, yo creo que la gran mayoría, rinden con el líder o con el jefe carismático que pasa a ser líder. No es lo mismo ser jefe que líder. Pero bueno, estoy contextualizando un resultado. La misma persona puede tener mejores resultados en una empresa y peores resultados en otra en el mismo puesto de trabajo, por el contexto. Después también tenemos variables externas, la macro, la micro. Entonces, vamos siguiendo esta explicación del contexto. No es lo mismo ser vendedor en un proceso inflacionario alto con poco aumento del ingreso de la gente que ser un vendedor en un proceso inflacionario bajo con la gente con sueldos más altos o en aumento en comparación a la inflación. ¿Por qué? Porque la gente le va a sobrar la plata en ese momento y va a gastar más. Por ende vas a vender más. Por ende no podemos evaluarlo de esa manera. Hay que evaluar los resultados obviamente siempre en base y en tanto al mismo contexto para todos. Entonces, sacando esto de las variables del resultado en sí, volvamos a la persona, a este vendedor que tenía buenos resultados y de la nada pasó a tener malos resultados. Vos sos la empresa, vos sos el jefe, vos sos el líder, llamate el director. ¿Cómo lo valorás? Porque esa persona ya, bueno, hay gente que por ahí te dice, ya perdió valor, ya se desmotivó, ya no sirve. Otros te dirán, se puede remontar. Otros te dirán, tuvo suerte al principio y ahora no. Bueno, vamos para encasillar un poco el concepto como tal, ¿cómo podemos medir? Porque nosotros lo que sí tenemos que hacer es medir. En lo que hagamos en la vida en general tenemos que medir si nos va bien o nos va mal. En tanto a cuánta plata nos ingresa, o si sos creador de contenido, como a mí me pasa, cuántas visualizaciones tenés. Si sos jugador de fútbol, cuántos goles haces, o si sos arquero, cuántos arcos invictos tenés, vallas invictas. Entonces, siempre hay un punto de medición. Ahora, no por empezar a estar por debajo, por encima de ese punto de medición, sos mejor o peor. Pero, ¿qué te hace ser mejor o peor? Entender y poder explicar, vamos a este punto, cómo podemos medirlo si la persona es buena, digamos, en lo que está haciendo. Desde mi punto de vista, si esa persona puede explicar el proceso de cómo tenía buenos resultados, o sea, cómo ejecutaba buenas acciones antes de empezar a ejecutar malas acciones o terminar mal las acciones, es decir, tener malos resultados, eso es un punto. O sea, que pueda explicar el proceso que lo llevaba a ejecutar acciones con buen resultado, de buena manera. Y también que pueda explicar qué es lo que cambió en su accionar que ahora, o sea, que pueda explicar el proceso actual que lo está llevando a tener malos resultados. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Como les estoy diciendo,
si podemos explicar el proceso, podemos cambiarlo. Y entonces, ¿esto qué nos va a hacer? No solamente por cambiarlo porque sí, sino que nos va a llevar a volver, quizá no, pero quizá a tener buenos resultados o a intentar otras maneras. Es lo que hablamos con mis amigos. Un amigo me decía, bueno, pero ¿qué preferís? ¿El que intentó 100 veces y no acertó ninguna o el que erró, el que le pegó a una, intentó una y pegó? ¿Sabes a cuál voy a preferir? Yo no le respondí esto en ese momento porque no tenía el concepto y después me lo puse a pensar, me lo puse a analizar y me lo puse a desarrollar. Al que me sepa explicar cómo hizo para llegar a eso. Si el que erró 100 veces me puede explicar por qué erró las 100 veces y en esa explicación hay errores propios y errores externos y no hay un patrón o que él mismo detecte cuál es su patrón, voy a elegir al que erró 100. Si es que el que erró, el que metió una y acertó una no me sabe explicar cómo lo hizo. ¿Me explico? Porque lo que me lleva al resultado es ejecutar el proceso. ¿Cuántas veces? Cuantas sean necesarias para llegar a un resultado aceptable. Ya sea, quizá para algunos será un resultado regular, para otros será un mal resultado. O sea, si yo hablo de mis números en redes sociales, para un tipo que tiene 1 millón de seguidores me va a decir, tenés malos resultados. Ahora, para mí, que empecé hace 4 meses, ver a dónde estoy ahora y ver cómo mejoré y ver cómo cambiar la forma de comunicar y ver cómo cambiar la forma de editar, puedo decirte, tuve resultados regulares, resultados que eran los esperados en base al contexto en el que yo estoy y los recursos que yo tengo. ¿Me entiendo? Se me explico lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque lo importante es el proceso. O sea, si yo quiero contratar a alguien, quiero contratar a alguien que entienda cómo tiene que hacer las cosas. Porque si entiende cómo tiene que hacer las cosas, después podemos meternos en ese proceso y ver qué es lo que tenemos que arreglar. Y creo, y esto es algo que yo no tenía pensado decir, que el accionar y la capacidad de liderazgo de una persona, ya sea de un jefe, de un gerente, está en ese punto, está en saber meterse en los procesos y mejorarlos. Después podemos ver cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, pero digo, yendo al concepto genérico. Si vos sabés meterte en un proceso que venía bien, empezó a ir mal y lo fuiste mejorando, o sea, sabés dónde está la tecla, sabés cómo analizar y sabés cómo hacer que la persona que ejecutaba ese proceso también quiera meterse para analizarlo y para mejorarlo y para hacerlo más eficiente y eficaz y que vuelva a dar buenos resultados, eso también es lo que hace un líder. Porque si vos como líder vas a medir siempre porque este le va bien y este le va mal, por lo menos no es mi forma de analizarlo. Después sí, si vos ves que la otra persona, bueno, ahí ya entramos en otro mundo. Acá estamos hablando de resultado como tal y estamos intentando analizar el concepto que hoy tanto nos involucra a todos. Jefes, creadores de contenido, analistas, empleados, emprendedores, todos estamos metidos en una nube resultadista que, vuelvo a repetir, no es que esté mal medir los resultados. Lo importante es medir, es cómo los medimos. Porque si yo hoy quiero ser director técnico, muy probablemente me va a ir mal. ¿Y quién me va a venir a decir? O sea, si hoy viene, yo soy estudiante de La Plata, viene Verón y me dice, vas a ser director técnico de estudiante. Yo agarro el trabajo. ¿Qué van a esperar? ¿Que salga campeón como salía Domínguez? No. No tiene sentido porque yo no estoy capacitado. Entonces, no podés tener la misma vara tampoco. Porque hay que ver también, o sea, por qué medimos ese resultado ahora y cómo lo medimos y a quién estamos midiendo y cuándo lo estamos midiendo. Si vos vendés helados, ¿qué vas a ser el peor vendedor de helados en invierno? No.
No tiene sentido medir a un vendedor de helados en invierno a ver si tiene buenos o malos resultados. Con la misma vara que lo medís en verano, porque lo tenés que echar. ¿Me explico? O sea, el concepto es sencillo, yo sé que es rebuscado pensarlo de esta manera, pero el que sepa explicar el proceso es el que muy probablemente a la larga va a tener mejores resultados. Y no va a depender tanto de una suerte azarosa, de una suerte en el sentido del azar en sí. Va a depender de su análisis del proceso. Entonces creo que tenemos que enfocarnos en analizar los procesos, en analizar dónde está lo que hacemos bien y dónde está lo que hacemos mal, para cambiarlo, no para mejorarlo, no para tener mejores resultados como sí, sino para seguir intentando y que esos intentos nos lleven a... El resultado es la consecución de una buena ejecución y de un buen análisis. No es que el resultado es lo que tenemos que hacer, como hablábamos recién. El resultado no es la acción. ¿Me explico? La acción es el proceso. Después a ese proceso le podemos poner tiempo, le podemos poner objetivos. Depende de muchos factores, porque depende de dónde estés parado. Tenemos que intentar también abstraernos un poco de los lugares donde estamos. Si vos hoy querés empezar una empresa, no le pongas los mismos, no te pongas, o sea, te lo comento por mi propia experiencia, no te pongas a hacer testados de resultados. Sí, hacerte un flujo de caja, de bueno, che, cuánto me entra, cuánto me sale, pero no te pongas a hacer testados de resultados, estados patrimoniales, planes de ejecución, planes de marketing, porque eso es lo que hace una empresa que tiene mínimo 10 empleados, mínimo. Y ni eso. ¿Por qué te digo esto? No te lo digo para que no lo hagas en un futuro, te lo digo porque vos, si empezás una empresa, un emprendimiento y sos vos solo, sos unipersonal, dedícale el tiempo que puedas y los resultados tienen que ser los que vos puedas accionar. Los resultados, los objetivos que te pongas tienen que ser en base a las acciones que vos puedas ejecutar de la mejor manera, porque si no siempre vas a ser un mal ejecutor. Entonces, los buenos y malos resultados también dependen de cómo están medidos. Si vos sos una empresa que te pide que vendas 100 y otra viene y te quieren pagar una comisión del 10% y otra viene y te pidas que vendas 500 y te quieren pagar una comisión del 10%, y vas a ir a la que vende 100, o sea, como mínimo, ¿no? Digo, una te pide 100 y otra te pide 500 de mínimo. Y bueno, vas a ir a la que pide 100. ¿Me explico? Porque el valor es el mismo y porque la vara de medición es menor. Y en la que vendés 100, si vendés 300, sos un gran vendedor, y en la que te piden 500, si vendés 300, sos un mal vendedor. ¿Me explico? Y estamos hablando por ahí de dos empresas iguales en el mismo contexto. Entonces, los resultados también dependen de con qué variables lo medimos y en qué, digamos, con qué base medimos el resultado. Entonces, ¿yo por qué hablo de esto? Porque si no nos volvemos locos. Si estamos siempre hablando del resultado y de llegar y del éxito como tal, nos volvemos locos. El éxito no es tener buenos resultados. El éxito es, primero, algo subjetivo de cada uno. Vamos al grano. Y segundo es intentar terminar para mí, ¿no? Intentar terminar de la mejor manera los procesos. Dedicarles el tiempo que uno puede dedicarles a las acciones que ejecutamos, que es lo que hablábamos recién, con la mejor de las voluntades. Y eso te hace digno también. Porque si vamos, y voy cerrando un poco el concepto y voy cerrando ya el podcast. Porque si vamos a medirnos por resultado, yo, si tengo una vidriería, voy a salir a romper vidrios a la calle para que me compren a mí. Y eso está mal. Y está mal. Punto final. No le podemos dar más vueltas. Y no es tener un buen resultado. No, no estás teniendo un buen resultado. Es así, porque aunque te vengan a comprar, no estás teniendo, porque el día que te encuentren, te cagan a trompadas.
y te rompen el negocio y te denuncian. Entonces, a lo que yo voy es, la acción y el proceso son lo que hacen al resultado. El hacer, sabiendo lo que uno hace y haciéndolo éticamente. Tenemos que ser éticos a la hora de accionar. Porque si no, listo, yo tengo una pinturería, tengo que vender pintura, salgo a manchar las casas de los vecinos, me van a comprar pintura. Si el día que se enteren me van a venir, me van a recagar a trompada y no me compran nunca más, me fundí. ¿Me explico? Y no es ético, para mí, tampoco es moral. Si la moral es algo más grande, no es moral salir a hacer eso, porque le estás haciendo mal a alguien, estás perjudicando a una persona en tu propio beneficio para obtener un resultado. Entonces, también tenemos que medir cómo hacemos las acciones, cómo hacemos ese proceso del que hablábamos. Bueno, ¿qué proceso estás haciendo? Porque si a vos viene un empleado que te dice, no, yo soy el mejor vendedor de autos del mundo. Ah, ¿y cómo vendes autos? No, ¿sabes lo que hago? Voy, quemo autos en la calle, en la cuadra donde tenemos la concesionaria, y bueno, van a venir a comprar autos. ¿Lo vas a contratar? No. Pero tiene buenos resultados. Ah, bueno, entonces no es el resultado el objetivo, el último. Porque si viene otro tipo que por ahí le cuesta un poco más vender, porque obviamente no está rompiendo autos de vecinos, sino que está vendiendo como una persona normal, y bueno, o sea, vas a contratar al que trabaja bien, no al que trabaja mal. Porque el que trabaja mal lo está haciendo mal, está haciéndole un daño a alguien. Después ya depende de cada uno, si vos sos poco ético y poco moral, bueno, vas a recibir tu castigo. A la larga vas a recibir tu castigo. Es así, pasa. Entonces es esto, no nos pongamos tan, no digo no ser resultadistas, sino saber cómo analizar el resultado. Creo que es como el cierre que le quiero dar, ¿no? Esto de, no digo de, yo soy estudiante de La Plata, ¿no? Que club más resultadista que estudiante no hay, pero si en estudiantes solo midiésemos el resultado, y bueno, entonces, no sé, del 2011 en adelante hasta el 2023 que no salimos campeones, al 2010 hasta el 2023 que no salimos campeones nunca, fuimos un desastre. Y no, tuvimos buenas y malas, pero creo que lo que sí hacemos bien es, en lo que se está haciendo hoy en día en estudiantes es, por ejemplo, analizar los procesos y ejecutar de la mejor manera. Y siempre con la mejor predisposición posible. El trabajo y el esfuerzo te llevan a, muy probablemente, un mejor destino. Ya sea con una mala, o sea, con un malo o buen resultado regular, vas a aprender mucho más y si trabajamos y nos esforzamos con una moral y una ética. Pero sí, obviamente que hay que medir. Obviamente que hay que medir. Pero también midamos los procesos. Analicemos los procesos porque si echamos una persona para contratar a otra, pero el proceso sigue siendo el mismo, muy probablemente va a fracasar, o sea, va a fallar. Es así. O sea, si ponemos a Messi a patear contra un arco tapado de cemento y no va a meter ningún gol, pero no solo Messi, ningún jugador de fútbol, entonces a eso quiero ir. ¿Cómo está ejecutado el proceso? Eso me parece importante. Así que nada, espero que les guste este podcast, más corto de lo habitual, quizá un poco más filosófico también, que es algo que me gusta, un poco de contar qué es lo que pienso yo, sino como que si hablamos de un concepto que ya está escrito y para eso ni lo hablamos, o sea, vamos y lo leemos, digo, intentemos darle una vuelta a los conceptos que ya están pensados para encontrarle otra manera de verlos. Así que nada, les mando un saludo. Síganme, por favor, en las redes sociales, más que nada en Instagram y en TikTok, que estamos subiendo contenido de saber y hacer. Espero que les haya gustado el podcast, espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos la próxima. Chau, chau.